y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 1 de mayo, es día de la clase trabajadora, no es día del trabajo, es día de la clase trabajadora. Y quiero enviarle un saludo, un abrazo a toda esa comunidad internacional que en estos momentos está en las calles. Pienso mucho en esa gente aguerrida de la hermana República de Cuba, que el día de hoy fervorosamente salen a sus calles, a las calles de La Habana, a las calles de sus capitales o cabeceras de las provincias, sale a demandar, a exigir, a celebrar las conquistas, los triunfos precisamente de este 1 de mayo. En El Salvador estamos siendo testigos de un manoseo de la fiesta del 1 de mayo. Una buena parte sindicatos lastimosamente adheridos al gobierno, serán muy pocos los que no están adheridos a las plataformas, a las promulgaciones, a las gestiones del gobierno, pero en general hay toda una pérdida de la identidad del 1 de mayo. Dios bendiga a este país, El Salvador, y genere esa conciencia de identidad de clase, que es lo que más urge ahora, para que pongamos el dedo sobre la llaga, que pongamos el dedo donde se debe poner. Las demandas de la clase trabajadora, por años, por décadas, siguen sin ser atendidas. Se dan brochazos, maquillaje, pero no está atendida la demanda real de la clase trabajadora. Viva el 1 de mayo. Vamos a irnos al pensamiento de Monseñor Romero. En la primera sección, ayer describimos cómo Monseñor Romero desvela el nombre de la homilía. Después de haber explicado cómo le fue en Europa, como hemos dicho aquí, como un verdadero papá, Monseñor Romero explica, cuenta cómo le fue. Después de esto, él nos regala el nombre de la homilía. Dios nos llama a construir con él nuestra historia. La historia no viene del cielo. La historia tampoco aparece por generación espontánea. La historia la construimos. Pero Dios nos ayuda. Dios se mete con nosotros y nos acompaña en la construcción de nuestra propia historia. Somos artífices, somos arquitectos de nuestra propia historia. Los 3 pensamientos que Monseñor desarrolla en esta homilía son los siguientes: el encuentro del hombre con Dios. El segundo, Dios ofrece al hombre el proyecto de la auténtica liberación. Y el tercero, el compromiso cristiano de construir la historia según el proyecto de Dios. Hoy vamos a empezar a escuchar a Monseñor en el desarrollo del primer de los 3 pensamientos, el encuentro del hombre con Dios. Detalla cómo es el encuentro de Isaías con Dios, el encuentro de San Pablo con Dios, y de eso desprende él que todos y todas estamos llamados a tener un encuentro personal con Dios. He escogido la frase para hoy que reza lo siguiente: qué hermoso es pensar que a la hora en que yo quiera, tengo audiencia con Dios. Que en cualquier momento en que yo quiera recogerme en oración, Dios me está esperando y me está escuchando. Esto es lo que quieren revelar estas lecturas, de que todo hombre tiene esa revelación íntima de Dios en su propio corazón. Así lo mira Monseñor Romero, así nos lo regala. Es un encuentro personal. Todos y todas estamos llamados a tener ese encuentro personal con Dios. Lo tuvo Isaías, lo tuvo San Pablo, lo tuvo Monseñor Romero, lo podemos tener nosotros y nosotras. Oigamos a Monseñor. Es hermoso saber que hay una cita de cada uno de nosotros
con Dios. El episodio de la pesca es pintoresco. Toda la noche han pasado fatigándose y no han pescado nada. En la mañana Cristo les dice: vamos adentro, tiren la red. Y Pedro se queja: toda la noche hemos trabajado y no hemos cogido nada. Pero sobre tu palabra, en tu nombre, voy a echar la red. Y fue tal la pesca que San Pedro siente que Dios está allí. Y entonces siente el acercarse Dios al hombre y cae de rodillas y le dice: Señor, Kyrie, soberano, trascendente, el Todopoderoso, yo no soy más que un pecador, apártate de mí. Es el momento del encuentro del hombre con Dios. En la primera lectura es preciosa la teofanía que Isaías describe como prólogo de su gran misión. Es incomparable la descripción que nos hace de la majestad de Dios. Compara con la muerte de un rey. Qué frágiles son los reyes. El año de la muerte del rey Osías: vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo, y vi serafines en pie junto a él, y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. La de mí, que soy un hombre de labios impuros, soy un pecador. Ante la majestad de Dios, el hombre que se encuentra con él siente su pequeñez, su limitación. Y lo mismo podíamos decir de la segunda lectura de San Pablo. Cuenta cómo Cristo, en la gloria de su resurrección, se aparece a los apóstoles, y al último, como a un aborto, una expresión para decir como algo repugnante, como el que no merece para nada el amor porque fui un perseguidor, se me aparece también a mí. No importan los pecados, lo que importa es buscar sinceramente a Dios. Y Pablo, aún persiguiendo a los cristianos, creía estar sirviendo al verdadero Dios. Y se le aparece el Señor, y por la gracia de Él soy lo que soy. En mí su gracia no quedó de balde. Ven lo que es el encuentro del hombre con Dios. Si analizamos estos encuentros de las tres lecturas de hoy, encontramos estas tres cosas. En primer lugar, una revelación de Dios al hombre, y aparece como el Señor, el trascendente, fascinador y al mismo tiempo tremendo, exigente. En Jesús, el poder suavizado por su encarnación, pero manifestado siempre como poder de Dios, y desabrochándose en gloria infinita en su resurrección. Este es nuestro Dios. Dichoso el hombre que, no precisamente en la expresión externa de una teofanía como la de Isaías, sino en la sencillez de su oración, en el recogimiento de su plegaria, de su reflexión, se encuentra con Dios. Siempre me ha gustado a mí esta descripción que hace el Concilio Vaticano II de la grandeza del hombre. Dice: por su interioridad, el hombre es superior al universo entero. A esta profunda interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador de los corazones, y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. Esta es una invitación a todos, hermanos. Nadie está excluido. Todos tenemos ese santuario íntimo de la conciencia, donde Dios está esperando la hora en que tú bajes a hablar con Él y decidas a la luz de su mirada tu propio destino. Qué hermoso es pensar que a la hora en que yo quiera, tengo audiencia con Dios.
que en cualquier momento en que yo quiera recogerme en oración, Dios me está esperando y me está escuchando. Esto es lo que quieren revelar estas lecturas, de que todo hombre tiene esa revelación íntima de Dios en su propio corazón. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este lunes 1 de mayo, día de conmemorar, de celebrar y de exigir las demandas de la clase obrera, de la clase trabajadora. Hemos tenido ayer el inicio de la cuarta semana de la Pascua y les mencionaba yo que esta semana está dedicada al buen pastor y podemos decir por default, también está dedicado a las buenas ovejas. De nada sirve un buen pastor si hay malas ovejas. A veces tenemos buenas ovejas y un mal pastor. Qué bonito cuando hay un buen pastor y buenas ovejas. Esto es revelador. Y esta es la semana del buen pastor. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Es una lectura que se titula así, Informe de Pedro en Jerusalén. Hay que dar a conocer por qué motivo, por qué razón, con qué intención Pedro hace lo que hace. Hechos 11, del 1 al 18, dice lo siguiente. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los judíos discutían con él, diciendo que había entrado en casa de incircuncisos y había comido con ellos. Pedro les contó detalladamente lo sucedido. Estaba yo orando en Jaffa cuando tuve una visión en éxtasis. Un objeto como un mantel enorme se descolgaba por las 4 puntas desde el cielo y llegaba hasta mí. Me fijé atentamente y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Contesté: de ningún modo, Señor. Yo nunca he comido nada profano o impuro. Por segunda vez me habló la voz desde el cielo. Lo que Dios declara puro, tú no lo declares impuro. Esto sucedió 3 veces y después todo fue llevado otra vez hacia el cielo. En aquel momento, 3 hombres enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde me encontraba. El Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudarlo. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos explicó que había visto en casa un ángel de pie que le decía: envía gente a Jaffa y haz venir a Simón, por sobrenombre Pedro, el cual te dirá palabras que serán la salvación tuya y de tu familia. Apenas empecé a hablar, cuando bajó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio sobre nosotros. Yo me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Ahora bien, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Al oír el relato, se calmaron y dieron gloria a Dios diciendo: Dios también ha concedido a los paganos el arrepentimiento que conduce a la vida.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para los que hemos estado permanentemente en este programa, se nos hace mucho más fácil comprender esto que estamos leyendo hoy de los Hechos en el capítulo 11. Hay todo un debate. ¿Dios es solo de los hebreos? ¿Dios es solo de los judíos? ¿Dios es solo de los israelitas? ¿O pueden también tener acceso a Dios todos los demás pueblos, los paganos? La mentalidad de los judíos es que Dios es solo de ellos. Tenemos el mejor Dios, sí, pero es de nosotros. A partir de Jesús, esto queda sin efecto. Dios no es propiedad privada del pueblo de Israel. No. Por muy judíos, por muy hebreos que sean, Dios no es propiedad privada de ningún pueblo. Dios es Dios de todos los pueblos. Para muchos, creo yo, esto les suena como inentendible. No se puede comprender. Pero no tenemos otra manera de explicar esto. Dios no es propiedad privada de Israel. Dios es de todos y de todas. Por eso Pedro, ese Saulo de apodo Pedro, este San Pedro, ya está claro que no puede decirle a Dios, solo voy a dedicarme a los judíos, a los israelitas, a los hebreos. No puedo, porque el Espíritu Santo está llegando a todas partes. Explica la revelación del pañuelo o de ese gran manto. Explica lo que sucedió cuando él estaba hablando. Todos se llenaron del Espíritu Santo. No puedo decir yo, me voy a dedicar solamente a los judíos. Dios es Dios universal. En el Evangelio de hoy, Juan, capítulo 10, vamos del 11 al 18. Juan sigue con el tema del buen pastor. Juan 10, del 11 al 18, dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa, abandonando a las ovejas, y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para después recobrarla. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para después recobrarla. Este es el encargo que he recibido del Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ayer veíamos que Jesús se presenta como el buen pastor y la puerta. Decíamos, solo por esa puerta se puede llegar al Padre. Si esa puerta se nos cierra, no podemos llegar al Padre. No hay otra manera de llegar al Padre. Si saltamos la cerca somos bandidos. No podemos. Tenemos que entrar por esa puerta que es Jesús. Se presentaba ayer Jesús como el buen pastor y la puerta. Hoy se concentra en el buen pastor, el que da la vida por las ovejas, el que conoce las ovejas, al que conocen las ovejas. No es cualquier pastor, no es un asalariado. Ayer veíamos la figura del bandido. Hoy miramos la figura del asalariado,
el que hace las cosas por dinero, porque le pagan. Trabaja porque le pagan. Esta no es la suerte de Jesús como buen pastor. Hay una realidad que a veces no le ponemos mucha atención. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral, a este redil, y tengo que ir a hablarles para que escuchen al enviado del Padre, para que escuchen mi voz. Ese tema de las otras ovejas se convierte en algo duro de comprender. Porque muchos y muchas nos consideramos las ovejas herederas, las ovejas que estamos en el corral del Señor. Si yo estoy consciente de que yo soy oveja del Señor, entonces cuando llegue a hablar con los otros, con las otras ovejas, y los invite a mi corral, me van a decir, no, si yo estoy en el corral del Señor, esto ha sido siempre una tarea muy difícil. Cualquier predicador, predicadora, se reconoce como oveja del Señor. Y ahí ya tenemos una gran dificultad. Porque si cualquier predicador se considera oveja del Señor, ya no lo puedo invitar a mi corral. No me va a hacer caso. Y si ellos me invitan a su corral, yo les voy a decir es que yo estoy en el corral del Señor. No voy a querer ir a ese corral. Así es de duro el dilema, porque todos decimos que tenemos la verdad. Pues sí, yo soy católico y yo digo, yo tengo la verdad. Usted no es católico y también me va a decir es que yo estoy en la verdad. Y el pobre Jesús sigue enviando personas, apóstoles, profetas, para que nos hablen, para que nos hagamos un solo rebaño. Y el pobre profeta, pastor, se regresa con las manos vacías. No es posible que todos y todas estén en un solo corral. Cada quien tiene su corral. Cada uno tiene su aprisco, se llama también la palabra. Cada uno tiene su finca, su granja, donde están las ovejas. Sin embargo, Jesús está claro que no hay otro camino. Tenemos que ser ovejas de un solo corral. Cuando llegue ese momento, llegará el reino de Dios. Un amigo en Guatemala me decía, sabiendo que yo soy católico, y le decía, hablaba de esto, pero tenía hermanas evangélicas, y dice, no, a mí no me inviten a nada de eso. Yo voy a poder asistir a un evento cristiano cuando en el estadio Mateo Flores, decía él, ahí en Guatemala, vea que están alabando a Dios los evangélicos, los católicos, los ortodoxos, etcétera, todos los que se dicen cristianos. Entonces voy a ir yo. Así funciona la mentalidad de las personas que nos miran divididos. Es un trabajo difícil, pero tenemos que dar pasos para este camino, para este encuentro de un solo corral. Quiero terminar diciéndoles, reiterándoles esa expresión. No tenemos problema con el buen pastor Jesús. Muchas veces tenemos problemas con que no hay buenos pastores, buenas pastoras. Y a veces el problema es que no hay buenas ovejas. Puede haber un buen pastor, una buena pastora y malas ovejas. Puede haber buenísimas ovejas y malos pastores y malas pastoras. Hasta que no doblemos nuestras rodillas frente a este buen pastor y el pastor aprenda del buen pastor y las ovejas aprendan de las buenas ovejas. Hasta ese momento
no vamos a tener un solo pastor y un solo rebaño. Grande tarea la que tenemos por delante. Bendiciones para todos y para todas.